Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana tan bonita que muchas familias en otros tiempos estaban esperando este día 10 de mayo para festejar a sus mamás, y yo sé que muchos de una forma u otra van a festejarla, y nosotros también queremos felicitar a todas las mamás, tanto de la Iglesia Camino a la Gracia como de los demás hermanos y hermanas, que escuchen esta enseñanza, este mensaje. Queremos que las bendiga, que Dios las bendiga y que la pasen muy bien dentro de todas estas circunstancias que está viendo, que nos traen desesperados en algunos casos, pero vamos a hablar un poquito sobre esta situación. Dios les bendiga y pedimos que todo el Espíritu Santo nos unja y unja a todas las personas que escuchen esta enseñanza. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos. Amén, amén y amén. Bueno, hay un escritor, se llama Ray van der Laan, que él hacía viajes muy seguidos a Jerusalén con un grupo de estudiantes para enseñarles principalmente las ruinas, para que vieran y comprendieran mejor las escrituras, ¿no? Y los llevaba por todos los lugares donde había situaciones de recuerdos de las guerras, de los macabeos, del templo, los templos que se hicieron en otros lugares, ¿va? Todos esos lugares históricos de la Biblia, él los llevaba y les explicaba cada detalle. Y él se quedó muy sorprendido cuando un rabino le explicó de los lugares de delicados pastos, que ahorita le vamos a leer. Que él siempre se había imaginado, cuando había leído la Biblia, que esos delicados pastos eran similares a muchos ranchos que él había visto en las películas y también en persona, donde el zacate les llegaba hasta el estómago o la panza de las vacas. Era un zacate muy abundante, y así se imaginaba que estaba en Israel o en Jerusalén cuando veía este salmo que vamos a leer. Pero para sorpresa de él, se dio cuenta cuando estuvo en esos lugares que esos delicados pastos eran montoncitos de zacate que crecían entre las peñas que había en la tierra, ¿va? Y donde comían la primera vez los borreguitos, ¿va? O los corderos, ya no volvían a poder comer ahí porque ya se había acabado, y entonces el pastor, que siempre iba adelante, los llevaba a otros pastos, ¿va? A otros pastos donde hubiera también esa cantidad de zacate. Entonces siempre el pastor estaba muy preocupado por los corderitos, porque él quería, o el pastor quería, que esos corderitos, ¿va? Fueran preparados para el sacrificio que se hacía en el templo, sobre todo en el día de la Pascua. Pero vamos a leer el Salmo 23. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este fue un salmo de David, ¿no? Que, como muchos salmos que hizo cuando él andaba huyendo del rey Saúl, en muchas ocasiones él se deprimió, se angustió mucho, porque él sabía que iba a morir en manos del rey Saúl, ¿va? Pero Dios lo libró,
Y él se inspiró mucho porque él estaba ungido por el profeta Samuel. Ajá, lo había ungido con aceite para que fuera rey. Y yo creo que en algunas ocasiones se le olvidaba, pero toda esa experiencia que tuvo él en el desierto le sirvió para después estar preparado para ser rey. En muchas ocasiones nosotros también pasamos por valles de sombra. Ahorita en la actualidad mucha gente está muy temerosa, muy nerviosa, muy preocupada por unos por el presente, por lo que están viviendo. En Estados Unidos se calcula que son más de 30 millones de trabajadores que están sin trabajo y ellos están preocupados por la falta de alimentos y claro, muchos no pueden pagar renta, en fin, traen muchas cargas de deudas, de cuentas, y aunque el gobierno les ha ayudado con una cantidad, no les alcanza, pero así está. Pero el Señor ayer en la mañana me estaba mostrando un área muy bonita, que a mí me agradó mucho, ¿verdad? Aparte del Salmo me agradó como en muchas ocasiones, cuando Dios quiere tener un trato directo con nosotros, cómo nos lleva a un desierto. Ahorita estamos en un desierto. Muchos, como en el caso nuestro, de mi esposa y yo, estamos en la casa encerrados. Pero aquí, en este encerramiento, nos sirve, ¿no? Como un desierto que estamos pasando, nos sirve para meditar, para orar, para leer la Biblia, para ver algunas películas que son del Espíritu Santo, que son de la vida espiritual de algunos hombres, de todas esas cosas, y nos están edificando. Entonces no es en vano lo que está pasando, porque nosotros tenemos que ver en la Biblia cómo el Señor en varias ocasiones a las personas que quería usar los ponía en el desierto. Por ejemplo, en el caso de Moisés, cómo tuvo el error de asesinar a una persona ahí donde estaba para ser él también príncipe de Egipto. Y ese egipcio pues murió y lo iban a matar, entonces él huye al desierto, que allá está 40 años en el desierto, y es cuando Dios le habla. Muchas veces nosotros decimos, ¿por qué tardó tanto tiempo Dios en hablarle? Porque Dios quería prepararlo para la tarea que le iba a encomendar. Así nosotros en esta situación, si nos ponemos a meditar sobre el desierto en el que estamos pasando, podemos estar preparados para lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, ¿verdad? Después, ya cuando a los 40 años Dios se le aparece en una zarza y lo manda otra vez a Egipto, y a través como ustedes han leído, a través de las plagas, Dios logra sacar a través de la mano de Moisés al pueblo de Israel, que eran alrededor de 2 millones o más de 2 millones de personas. Imagínense 2 millones de personas o más de 2 millones de personas en un desierto, ¿verdad? Pero Dios tiene planes que muchas veces nosotros no los conocemos, ni los sabemos, ni Dios nos va a decir por qué nos lleva ahí. Pero la idea que en los lugares donde estamos más solos, ¿verdad?, en más intimidad, es cuando podemos escuchar la voz de Dios. Cuando hay mucho alboroto, mucho ruido, es difícil concentrarnos en la oración y buscar a Dios. Pero cuando estamos en la paz, en el silencio, Dios se manifiesta en nuestras vidas. Por eso ahorita podemos aprovechar este tiempo del desierto para que nosotros también aprendamos a escuchar la voz de Dios. Ahora, ¿qué hizo con el pueblo de Israel? ¿No?
los trajo 40 años en el desierto. Por desobediencia, por lo que ustedes quieran, pero el Señor quería tratar con ellos. Y trató muy bien con el profeta Moisés, ¿verdad?, que está considerado dentro del Antiguo Testamento como el profeta más grande del Antiguo Testamento, porque él logró hacer los primeros 5 libros. ¿Verdad? Él estuvo guiando al pueblo, él lograba escuchar la voz de Dios. La Biblia nos dice que Dios hablaba cara a cara con él, es decir, que Dios le hablaba de una manera hablando con él. No por figuras, no por sueños, sino que Dios platicaba directamente con él. Hasta en una ocasión, Moisés le pide que él quería conocerlo. Y le dice al Señor que él no le iba a poder mostrar su persona porque iba a morir. ¿Verdad? Pero le dijo, te voy a poner en una abertura de una roca y voy a poner mi mano sobre ella y voy a pasar. Y vas a ver mi espalda. Y así lo hizo. ¿Va? Fue tanta la unción que tuvo Moisés después de ahí que logró escribir estos 5 libros. ¿Va? Pero ahí estuvo en el desierto. Ahí estuvo él preparando, y el pueblo de Dios, el pueblo que Dios había escogido, también estuvo. La generación que salió por desobediencia tuvieron que morir en el desierto porque el Señor les dijo, ustedes han desobedecido mis principios. ¿No? Pero los hijos de ustedes son los que van a entrar. Y los hijos de él entraron a la tierra prometida. ¿No? Vemos ahí la paciencia y la grandeza de Dios y su misericordia. Que cuando Él nos lleva al desierto es con un propósito, con un plan. Tenemos a Moisés. Acuérdense de Elías, ¿no? Cuando ya Elías estaba en una situación de mucha desesperanza porque Jezabel lo quería asesinar, y cómo Dios lo rescata y él va hasta el desierto y va precisamente al monte Sinaí y ahí tiene un encuentro con Dios. Y Dios le dice que regrese, ¿verdad?, que él tiene 7,000 personas, 7,000 hombres que no han doblado su rodilla a Baal, ¿verdad? Pero fue en el desierto. En la multitud de la gente era difícil que este profeta pudiera escuchar la voz de Dios. Pero ahí en el desierto, ahí escuchó lo que Dios quería para él. Le dijo la unción que iba a hacer sobre otras 3 personas, como ustedes lo pueden ver en la Biblia, ¿verdad? Vemos también al rey David, ¿verdad?, cómo tuvo que huir al desierto. Todo ese tiempo que estuvo en el desierto fue una situación de una preparación que él tuvo para poder ser rey en Israel, ser un guerrero, ¿verdad? Logró reunir más de 400 personas para que fueran sus ayudantes, sus guerreros principales. Entonces, vemos que siempre el Señor, que quiere tratar con nosotros, nos lleva a un desierto para que nosotros podamos estar escuchando a Él, su voz, y no nos quejemos. Imagínense 40 años el pueblo de Israel en el desierto. ¿Cuántas veces se quejaron de que todos los días comían el maná y ya estaban hartos de estar comiendo ese maná, ¿verdad? Pero Dios en su misericordia les estaba dando un alimento. No les estaba faltando. Era suficiente para que vivieran. A Elías, aún los cuervos le trajeron alimento, ¿no? Vemos que todos los días le traían, cuando estaba en el arroyo, ahí le traían carne y le traían pan, ¿no? Dios nunca se olvida de nosotros, aunque nosotros sintamos la soledad, Él no se ha olvidado. Él trae un plan para nosotros, que no le entendemos. No busquemos entender a Dios, ¿no?, porque Dios nos va a dar una explicación
de lo que Él, plan que Él tiene, lo que Él quiere que nosotros en esta soledad, ¿no?, busquemos al Señor, para que aprendamos a escucharle, que aprendamos a oírlo, ¿no? Tenemos el caso de nuestro Señor Jesucristo. Una vez que fue ungido, ahí después del bautismo de Juan el Bautista, cómo el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado. Y ahí estuvo 40 días. Y fue tentado con la misma tentación, ¿va?, el deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida. Ahí fue tentado con esas tres cosas, con las mismas cosas que había sido tentada Eva, ¿va? Ahí fue tentado nuestro Señor Jesucristo, pero Él nunca cedió ante las ofertas del diablo. La última tentación le dijo, mira, tú vienes por los reinos del mundo, yo te los doy, pero me tienes que adorar. Y el Señor lo reprende ahí y le dice que se retire, porque al Señor tu Dios adorarás y a Él siempre servirás, ¿va? Entonces ahí vemos a nuestro Señor Jesucristo que aún con la unción que Él tenía, con el poder que el Espíritu Santo le había dado, como el mismo Espíritu Santo lo lleva al desierto, ¿no? Y tenemos el caso del apóstol Pablo. Después de su conversión, él anduvo persiguiendo mucho a la iglesia, ¿no? Era un hombre muy destacado en los estudios rabínicos, era un discípulo muy escogido y él presumía de que se había sido educado a los pies de Gamaliel. Gamaliel era un gran maestro, un gran rabino, y la tradición dice que cuando Gamaliel se retirara de la posición que tenía, el que lo iba a seguir era Pablo o Saulo de Tarso, ¿no? Pero nunca se imaginó ni Gamaliel ni el Saulo de Tarso, nunca se imaginó que iba a tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, yendo a Damasco para ir a pescar a cristianos. Y ahí se convierte al Señor, se convierte de una manera maravillosa, pero se pasa 3 años en el desierto. ¿Por qué tuvo que ir al desierto? Volvemos a la misma respuesta. El Señor quiere hablarnos y nosotros podemos oírlo cuando estamos en retiro, en silencio. En el desierto no hay nada que nos distraiga, no hay nada que nos llame la atención. Entonces el apóstol Pablo ahí tuvo visiones, tuvo revelaciones, y fue tanta la unción que él trajo, que fue el que pudo escribir más del Nuevo Testamento. Ustedes, como han visto y han leído, la mayor parte de los libros del Nuevo Testamento los escribió el apóstol Pablo. Pero fue gracias a la presencia del Espíritu Santo, a la plática que tuvo cuando él se retiró al desierto, con la plática que tuvo con nuestro Señor Jesucristo, cuando él ya se convenció de que no había más opción que seguir las pisadas del Maestro. Y él las siguió, sin importar lo que sucediera. Vemos que en 2 Corintios, ¿verdad?, él se queja de que le ha pedido 3 veces al Señor que le quite ese aguijón, ¿verdad?, que le estaba poniendo a Satanás en él. Y el Señor le contesta, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces el apóstol Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué cuando era débil era fuerte? Porque ya no dependía de él, sino dependía del poder del Espíritu Santo. Y es algo que el Señor desea en estos momentos, en este tiempo tan duro, tan difícil para muchos, ¿verdad?, que no nos sintamos deprimidos,
que busquemos al Señor con todo nuestro corazón, que sintamos la presencia de su Santo Espíritu sobre nosotros para poder tener una relación de mayor intimidad y cumplir la comisión que Él ha tenido para nosotros. Nosotros no estamos aquí de casualidad, no somos aquí porque nomás nos aventaron a ver qué salía, sino que todos venimos con un propósito. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Si ustedes se acuerdan de Jeremías, cuando el Señor le dice, antes de que nacieras, te conocí y te di por profeta a las naciones. Ya le estaba profetizando a Jeremías antes de que fuera formado en el vientre de su madre, mucho antes. Dios lo tenía ya en su corazón para ser profeta para las naciones, no nada más para el pueblo de Israel. Él, si cuando lean el libro de Jeremías, lean también las lamentaciones, cómo Dios le mostró y cómo lloraba él, Jeremías, viendo porque Dios le revelaba lo que le iba a pasar al pueblo de Israel o al pueblo de Judá. Él lloraba porque estaba viendo todas las cosas que iban a acontecer. Y él mismo decía que fueron más benigna la muerte de los que murieron a espada que los que murieron de hambre. ¿Por qué? Porque el huesito de las personas que habían quedado, la piel estaba pegada al hueso de las personas. Eran cuerpos cadavéricos, ¿verdad? Tanto fue el hambre que hubo también, se comieron unos con otros, se comieron a sus hijos, ¿verdad? Esa es la desesperación que viene. En estos tiempos que son tiempos difíciles, yo no digo que son tiempos de alegría, de estar bailando, brincando, regocijarnos, son tiempos difíciles, pero Dios tiene planes para preparar a su pueblo. No sabemos qué vaya a venir más después, pero sentimos que la venida del Señor es pronto. No que mañana o pasado, no sabemos, porque el Señor dice que en un abrir y cerrar de ojos va a sacarnos de la tierra. Entonces tengamos esa esperanza. Busquemos al Señor ahorita que estamos aislados, retirados del ruido, del sonido de la gente, y podamos estar orando, buscando la bendición del Señor, buscando oír la voz del Espíritu Santo, porque Él está deseoso de mostrarnos a Él, a nosotros, el plan que hay para cada uno de nosotros. Que no nos sintamos menos. Todos, como dijo el apóstol Pablo, que el cuerpo estaba compuesto de muchas funciones, de muchos miembros, y cada miembro tenía un propósito. Hay unos que tienen un propósito muy grande, otros tenemos un propósito más pequeño, pero todos tenemos un propósito para componer a la novia o el cuerpo de Cristo. Así es que no se desanimen, hermanos. Ánimo. Pónganse a meditar, pónganse a orar. Denle gracias a Dios por esta tranquilidad que hay ahorita, y vamos a esperar las bendiciones de Dios que nos van a venir cuando nosotros lo busquemos. Dios les bendiga en esta tarde y muchas felicidades otra vez para las mamás que nos escuchan. Que Dios les bendiga con toda bendición espiritual y que no les falte absolutamente nada, sino que haya paz en sus corazones, así como las personas que escuchan esta enseñanza o este mensaje, que haya paz en sus corazones. Nosotros los bendecimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo y vamos a hacer una oración. Padre bendito, te queremos dar gracias, Señor, y te pido perdón por nosotros y también por aquellos hermanos que están desesperados por la situación que está pasando, Señor, pero sabemos que tú tienes el control, que nunca has perdido el control del mundo, Señor. Tú tienes el control absoluto de todas las cosas que están sucediendo. No importa qué problema haya, tú tienes el control.
Y tú eres el que estás manejando la tierra, el universo, a nuestras vidas. Tú eres el que está manejando y está controlando todas las cosas. Yo te pido, Padre Santo, en esta mañana, que pongas paz en el corazón de cada uno de mis hermanos y que te busquen de todo corazón, porque nuestro Señor Jesucristo dice: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Así es que busquémoslos al Señor de todo nuestro corazón. Te damos gracias, Señor Jesucristo, nuestro Señor, nuestro hermano mayor. Dios Padre, Espíritu Santo, te damos gracias en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.